Damas y caballeros, Dios les bendiga. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 9 de mayo del año 2024 y este es el episodio número 41 de su programa Hablando Claro. Gracias por estar aquí presente. Recuerde darle like, compartir si le gusta el contenido del programa y también hacer sus preguntas y comentarios. Y recuerden que siempre tenemos un bosquejo en donde usted puede ir específicamente a ver los temas que hablemos o si prefiere puede ver el video en su totalidad. Quiero comenzar por darle las gracias al doctor Daniel Marte y su esposa Lizzie, que el jueves pasado me invitaron y estuve presente en una entrevista en el medio blessing.fm el jueves pasado y fue una experiencia muy interesante donde hablamos sobre el tema de la verdad. Agradezco la invitación y le pido a mi audiencia que vayan, ¿verdad?, a ese medio que se encuentra. Ellos tienen una página ahí también, a través del Facebook pueden accesar y buscar el programa del jueves pasado para que vean mi presentación o cualesquiera de los otros programas, ¿verdad? Y que ustedes también, mi audiencia, conozca a ese medio y si les gusta, pues integren, ¿verdad? Esos videos, ¿no? Y esas presentaciones que se hacen en dicho canal, en dicho medio, para que se sigan edificando. También quiero felicitar a la prebanda de la Escuela de Bellas Artes de Vega Baja y a su director, el profesor Jimmy Marrero, por el concierto que se llevó a cabo ayer miércoles en el teatro de aquí de Vega Baja. Pues fue una experiencia muy buena y felicito, ¿verdad?, a la Escuela de Bellas Artes, felicito al alcalde que estuvo allí presente, porque ese proyecto de la Escuela de Bellas Artes realmente está haciendo mucho bien. Y también felicito a todos mis compañeros estudiantes y también a los componentes de la banda oficial de Vega Baja que trajeron un concierto y fue un éxito. Lo disfrutamos muchísimo. Pues vamos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de las libertades religiosas, de los derechos de los estudiantes en las escuelas públicas, particularmente en el ámbito de la primera enmienda, de los derechos que tienen los estudiantes a practicar su fe y a tener creencias religiosas y no ser discriminados en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y hay un proyecto que es el proyecto de la Cámara 1951 que ya la Cámara aprobó, entiendo que el Senado también, donde se trae a colación este tema, ¿no?, o este asunto. En este canal vamos a hacer un análisis que es distinto. Y yo creo que parte del éxito que está teniendo el canal es ese. Yo les traigo una visión muy particular que no la van a encontrar en ningún otro medio. Y sobre este proyecto de la Cámara 1951, ustedes se van a sorprender de lo que yo les voy a hablar en este día y de cuál es mi análisis. Yo le voy a hacer mis observaciones, algunas de ellas. Número 1. En ese proyecto, la Asamblea Legislativa hace una referencia a una resolución que emitió las Naciones Unidas, la resolución 36/55, una resolución del 25 de noviembre del año 1981. Y en específico, dentro de esa resolución hace referencia al artículo 1, inciso 3, que en parte dice, y les cito, la libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos
y libertades fundamentales de los demás. Que la libertad religiosa, ¿verdad? La libertad de hacer esas manifestaciones va a estar sujeta. ¿Qué significa? Que va a estar supeditada, que va a estar controlada, que va a estar subyugada únicamente a unas limitaciones. Fíjese bien, la libertad religiosa está limitada, dice las Naciones Unidas. ¿Ok? Y ya ahorita le hablo de unos aspectos sobre este asunto de traer a las Naciones Unidas a un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Así que ya no es que yo tengo libertad religiosa, es que yo tengo libertad religiosa hasta donde el Estado permita que yo tenga libertad religiosa. Eso es lo que está diciendo implícitamente. Esta ley es mala, se los voy a demostrar. Dice, sujeto a las leyes que sean necesarias para proteger, mire todos los ámbitos que inciden sobre la libertad religiosa. La seguridad, el orden, la salud, hello. Oiga, cuando yo leo la salud y yo pienso en el año 2020, se prenden las bombillitas, ¿verdad que sí? Se prende la alarma, se levanta una gran bandera roja de peligro. ¿De peligro a qué? Al derecho. Pero ustedes saben lo que pasó en el año 2020 cuando el Estado dijo que había que tomar ciertas medidas cautelares y parte de las medidas cautelares fue que mandaron a cerrar todos los templos y se suspendieron los derechos constitucionales de los ciudadanos. Ustedes lo saben porque ustedes lo vivieron y yo también. Porque ustedes saben que todos los gobiernos del mundo prácticamente, o la inmensa mayoría de los gobiernos, yo diría el 99% de los gobiernos del mundo, se supeditaron a las disposiciones y a las determinaciones que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud, que es una organización adscrita a las Naciones Unidas. Ustedes lo saben, aquí está. ¿Sabe? Este texto de la ley, en el 2020 pudimos ver cómo es que se aplica en la realidad. La moral pública o los derechos o libertades fundamentales de los demás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la moral pública puede definir el alcance de mis derechos religiosos. Eso es lo que está diciendo ese texto de esa resolución. Y eso es lo primero que cita la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y su gran presidente, Tatito Hernández, que es candidato a alcalde de Dorado. Si el Estado dice que tú tienes que cejar los templos porque hay un problema de seguridad, te cejo los templos y se te fue por el sifón las libertades religiosas. Entiendan, mi gente. Este canal es un canal para hablar la verdad y para defender la justicia. Y este canal es un canal que está en la agenda del bien. Este texto de esta resolución de las Naciones Unidas, yo les aseguro que esto no es parte de la agenda del bien. Esto es parte de la agenda del mal. Seguimos. ¿Qué importancia entonces tiene el hecho de que la Asamblea Legislativa esté citando una resolución de los años 80 de las Naciones Unidas? Vamos a eso. Mire, número 1, el origen o trasfondo de la ley esta del proyecto 1951 es esa filosofía de las Naciones Unidas. Es ese paradigma de las Naciones Unidas. No nuestra cultura, no nuestras costumbres, no nuestra idiosincrasia como puertorriqueños, como boricuas, no nuestro devenir jurisprudencial, no nuestro trasfondo constitucional con los 20,000 defectos que tiene, pero por lo menos en nuestra constitución hay unas disposiciones. No la Constitución de Estados Unidos que tiene la primera enmienda, de la cual, ¿verdad?, en este canal hemos hablado y seguiremos hablando extensamente. No, la Asamblea Legislativa cita a la ONU, a las Naciones Unidas. Están utilizando a la ONU, no nuestra jurisprudencia, no nuestros cuerpos de derecho. No. Después vienen y empiezan a mencionar la Constitución, pero lo hacen de manera ambigua. Bueno. Así que fíjense que qué es lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico.
¿Qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico? Y en esto participan ambos partidos. Porque fíjense que el presidente de la Cámara es popular, es rojo. El gobernador, que yo no sé si firme la ley o no, yo pienso que la va a firmar. Porque el gobernador, ustedes saben que anda en la búsqueda del voto protestante, porque tiene, ¿verdad? Tiene una primaria y está buscando ese voto evangélico. Ese voto, ¿verdad? Llamado conservador. Y yo creo que esta ley él la va a firmar. Así que aquí ambos partidos principales están en esta agenda de la ONU de cabeza. No tengan duda de eso, mi gente. El gobierno de Puerto Rico tiene un paradigma, tiene una política pública de establecer la Agenda 2030 en Puerto Rico. ¿Ok? Esa es la realidad. Y esta ley, en la manera en que está siendo presentada, también viene amarrada con las Naciones Unidas. La verdad es que lo que están haciendo es integrando mediante las acciones, mediante los decretos, mediante las leyes, la agenda globalista de las Naciones Unidas a Puerto Rico. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Toda la agenda LGBT, toda la agenda trans, toda la agenda de muerte del aborto, toda la agenda feminazi, como dice, ¿verdad? Me gustó mucho ese término, feminazi o feminista extremo o extrema, todas esas cosas, todas esas agendas, eso es parte de la 2030, lo de la supuesta calentamiento global, eso es una farsa. El supuesto calentamiento, que de hecho cambiaron de calentamiento, ahora le llaman de otra manera, pero es lo mismo. Cambio climático le llaman ahora, en vez de calentamiento global. La agenda globalista es una agenda en donde las barreras jurisdiccionales, ¿verdad? Las fronteras nacionales van desapareciendo. De eso es que se trata. Los gobiernos locales cediéndole su autoridad, cediéndole su, ¿verdad? Abriéndole la puerta, abriéndole la frontera a que leyes y disposiciones y agendas y paradigmas de las Naciones Unidas lleguen y se implementen en el territorio. Y yo quiero que ustedes entiendan estos dos conceptos. El concepto de que toda la tierra, ¿verdad? Toda la faz de la tierra se controla bajo dos grandes cuerpos de derecho, que es el derecho o las leyes marítimas y el derecho o las leyes territoriales. ¿Ok? Las leyes territoriales usualmente se le llama en inglés the law of the land, que es lo que le llaman también el derecho civil. ¿Ok? Las leyes civiles. Las leyes marítimas también tienen, ¿verdad? Un nombre. ¿Cómo se denominan? Hay un cuerpo que se llama International Maritime o Maritime Admiralty Law. Esas son las leyes que tienen que ver con el derecho marítimo. Todas estas leyes, de hecho, se derivan del derecho romano y del derecho canónico. Ese es el trasfondo histórico del desarrollo de ese cuerpo de ley. Y de hecho, las leyes marítimas tienen más rango que las leyes civiles. Hay algo que la gente no conoce y es que, por ejemplo, las banderas en los gobiernos, las banderas, a todas las banderas se le coloca como una cinta que es como color oro en el borde. Si usted mira, vea fotos de las banderas y usted va a notar que tiene ese borde en color oro. Y eso tiene un simbolismo. Y ese simbolismo lo que significa es que esa agencia o ese tribunal reconoce que las leyes marítimas tienen preeminencia sobre las leyes civiles. Y eso es un concepto, ¿verdad? Que yo no lo voy a abundar mucho, solamente se lo planteo para que tengan ese conocimiento. Que ninguna ley civil de ningún territorio, nunca, ni de ninguna nación,
nunca va a estar por encima del derecho marítimo. Quiero que entienda que entonces, ¿qué hace la ONU? Básicamente la ONU lo que ha desarrollado es una gran agenda y esa agenda incide directamente sobre las leyes territoriales. No necesariamente incide sobre las leyes marítimas porque ya las leyes marítimas son uniformes, ya esas están controladas, ya hay acuerdos internacionales que manejan, que regulan y que controlan esas transacciones internacionales. En donde hay diversidades en qué? En las leyes de las naciones y de los estados. ¿Y qué es lo que está haciendo el globalismo? ¿Cuál es la agenda globalista? La agenda globalista es poco a poco ir logrando en los territorios lo mismo que ya existe a nivel de las leyes del almirantazgo y las leyes marítimas. Uniformidad. En el 2020 vimos un ensayo de uniformidad en la perspectiva de, ¿verdad?, de la agenda de cómo manejar una crisis sanitaria o de salud pública. Y vimos el ensayito. ¿Les gustó el ensayo? ¿Les gustó el ensayo? Fue tremendo ensayo. Oiga, y fue un éxito. Fue un éxito. Porque la inmensa mayoría se sometió al ensayo. Se sometió a esa uniformidad. Así que fíjese que, ¿verdad? Como les dije, el análisis que yo le iba a hacer de esta ley, este análisis usted no lo va, ¿verdad? Con mucho respeto a los legisladores, ningún legislador, ninguno, de ningún partido le hace este análisis. Ni Jay Fonseca menos. Ninguno. ¿Por qué? Porque esa gente son parte del orden, son parte de, están bajo órdenes. ¿Usted se cree que Rubén Sánchez va a hablar de esto? Y va a explicar, wow, miren, mi gente, aquí la Cámara Legislativa, la Cámara de Representantes de Puerto Rico está aprobando unos proyectos de ley que está permitiendo que la agenda globalista se nos entre por la cocina. ¿Verdad que Rubén Sánchez no le va a decir eso? No, Rubén Sánchez lo que hace es insultando mujeres y faltándole al respeto a los legisladores y faltándole al respeto a todo el mundo. Y Jay Fonseca, brazo operacional del orden. No le van a hacer este análisis. No le van a abrir los ojos a la gente. Porque son parte de la agenda, son parte del orden. Son globalistas. No les importa nada a usted ni yo. No les importa. Ellos viven del orden. Ellos se alimentan sus bolsillos con el sistema. Por eso es que canales como este están creciendo. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando la verdad porque se cansó de la manipulación de los mentirosos de los medios, de los falsos periodistas, de esa gente que dicen hablar y que preocuparse por el pueblo. No se preocupan por el pueblo nada, se preocupan por sus propios bolsillos y por sus propios intereses personales. ¿Usted se cree que les importa a ellos las consecuencias espirituales de esta agenda globalista? Porque ese es un aspecto fundamental en este canal, porque nosotros estamos con la agenda del bien. ¿Usted se cree que la ONU tiene la agenda del bien en sus manos para adelantarla? No, mi gente, no. La agenda globalista no es la agenda del bien. La agenda globalista es la agenda del mal. ¿Ok? Videos como este, yo no sé qué haga, ¿verdad? El medio. Porque usualmente este tipo de temas, los algoritmos los tiran para el lado. Ojalá y este video llegue a 20,000. Depende de ustedes. Porque esperando por el algoritmo, 20,000 personas no van a ver este video. En donde le estamos haciendo un análisis de esta ley, que es un análisis con profundidad, que va a la raíz del asunto. Porque es bien fácil decir, ay, mira, sí, no, esa ley, ¿para qué?
para que los muchachos en las escuelas puedan, ¿verdad?, hablar de la Biblia y hablar de sus creencias religiosas y puedan citar la Biblia en el patio si la tienen que citar, o hablarle de Cristo a un amiguito, o decirle, mira, te invito a mi congregación, tan. Y, ¿sabe? Y entonces se quedan en esa superficialidad, que como les dije, eso ya está resuelto hace más de 20 años. Hace más de 20 años ya esos derechos fueron, ¿verdad?, digamos, reconocidos, o fueron, ¿verdad?, matizados, o fueron, wow, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, hello, dejan esos nenes en paz en las escuelas. Hace más de 20 años. Entonces le quieren venir aquí con una pantomima a ustedes, al pueblo, a engañarlo. Y que me perdone la legisladora de Proyecto de Dignidad, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo no la he escuchado hablando de este aspecto de la ley. De hecho, creo que esta persona votó por él. Una ley que no hace falta. Una ley que lo que hace es traer por la cocina la agenda globalista y las disposiciones y las resoluciones de la ONU. Y están, mi gente, esto es malo. Esto no es bueno para Puerto Rico. Están trayendo por la cocina la agenda globalista. De hecho, como les dije ya, está en la agenda del gobierno. Por eso planteamos en el video anterior que si este hombre se convirtió o no, ¿verdad?, el gobernador, si tuvo una revelación de parte de Dios. Si el gobernador entró en la agenda del bien, eso ojalá, yo quiero verlo. Hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora no lo he visto. Y en la medida en que yo siga sin verlo, en el canal del Abogado de la Verdad vamos a seguir diciendo, no estamos viendo lo que en las escrituras se conocen como frutos dignos de arrepentimiento. Hello. Recuerde lo que le dije, ¿verdad?, mi exhortación al gobernador en el video anterior, lo reitero. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Pero seguimos acá. La ONU tiene su agenda, es la agenda del mal. Y entonces, esta ley, junto con el resto de la agenda que tiene el gobierno de Puerto Rico ahora mismo montada, va dirigida ¿a qué? A permitir que la ONU nos controle también. Así que tenemos el control del gobierno de Estados Unidos, particularmente de la agenda de este gobierno del presidente Biden, que es un gobierno izquierdista, que es un gobierno extremista, extremadamente liberal, que está adelantando la agenda del mal. Y el gobierno de Puerto Rico, que también ha estado adelantando la agenda del mal. Esa es la verdad. Y de hecho, realmente toda esta dinámica que vemos en Puerto Rico, y lo que demuestra en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, lo que demuestra es que realmente no hay libertad. No hay libertad. Y los países poco a poco siguen cediendo, ¿verdad?, al globalismo, siguen permitiendo que la agenda globalista rompa los esquemas de respeto a las jurisdicciones, los esquemas de los cuerpos de derecho de las jurisdicciones de cada estado, de cada nación. Y como les dije, poco a poco, a través de la ONU, se va desarrollando una penetración de esa agenda, de esa idiosincrasia, ¿no?, de esos paradigmas de la ONU, para ir provocando una uniformidad entre los estados. De eso se trata el globalismo y esa agenda sigue. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Que básicamente poco a poco se sigue sometiendo a Puerto Rico a la ONU, a la jurisdicción de la ONU. Y como les digo, totalmente consistente con la política pública del gobierno de Puerto Rico, en donde aplican todos los elementos de la Agenda 2030, lamentablemente.
Por lo tanto, lo que parece un buen proyecto para proteger o garantizar las libertades religiosas de los estudiantes realmente es un engaño. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hace falta en Puerto Rico aprobar leyes para garantizar el derecho de los estudiantes a practicar sus creencias religiosas o a expresar las mismas en el contexto de las escuelas públicas? No, no hace falta ningún proyecto de ley. Le voy a dar dos razones fundamentales. Primero, el Departamento de Educación podría hacer una carta circular estableciendo todos estos aspectos, todos estos elementos, toda esta, ¿verdad?, reglamentación, política pública, es la política pública. Mire, la carta no es con las cartas circulares que el Departamento de Educación ha tratado de implementar, que ha estado implementando la agenda feminista, la agenda de la muerte, del aborto, la agenda LGBT, la agenda transgénero. Todas esas agendas que son parte de la agenda del mal, la agenda del mal. El Departamento de Educación, que hacen los secretarios de Educación, una carta circular, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Mire, este asunto de los derechos de los estudiantes, que ya existen, que ya están reconocidos, que hay jurisprudencia, como les he dicho, el secretario de Educación lo resuelve con una carta circular. No hace falta la Asamblea Legislativa. Esto es una pantomima, mi gente. Esto es una movida política. Y a mí me da mucha pena que los legisladores conservadores no estén levantando la bandera en la medida en que por lo menos yo entiendo que la debería de levantar. Aquí en el canal del Abogado de la Verdad, este es el planteamiento que yo les estoy haciendo. Que esto es una ley engañosa, que esto es una ley mala, que esto es una ley que no adelanta ni protege nada en particular porque ya existe suficiente protección. Esto es política, esto es para las gradas. No nos dejemos manipular, mi gente. Vamos a tener más conciencia. Por eso les dije, yo le voy a hacer un video aparte donde yo le voy a ir presentando toda esa jurisprudencia. Pues eso es muy largo y ya este video está más largo de lo que yo pensaba. Para que ustedes vean que esto es un engaño. ¿Ok? Pues mira, allí viene la carta circular con todos los aspectos. No hay que estar invocando agendas de la ONU. No hay que estar invocando que si la resolución de la ONU, que me importa a mí la ONU. Esa fascinación. Mire, cuando usted vea que el mundo, los medios, la prensa, la gente de la agenda del mal, oh, la ONU, la ONU, la ONU. La ONU, hello. Un creyente que ama a Dios, que tiene una conciencia espiritual de la verdad, una conciencia del mundo espiritual, sabe que la agenda de la ONU no es la agenda de Dios. No la es. No es la agenda de Dios. Entonces, yo a veces veo personas que uno respeta con esta fascinación con la ONU como si la ONU fuera la gran cosa. No. No. Así que boricua, despierta. No te dejes manipular. Creyente, hermano. Persona que desea el bien para este país. ¿Verdad? Porque para desear el bien para el país no hay que practicar una religión en particular. Lo que hay es que tener una conciencia, claro. Yo invito a todo el mundo a buscar, a hacer lo que decía el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Yahuwah, que hizo los cielos y la tierra. Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a buscar la verdad del Altísimo. Vamos a conocer la justicia de Dios, vamos a conocer la verdad de Dios, vamos a conocer la agenda del bien y a defenderla. Cuando usted está en la agenda del bien, usted no puede defender a la ONU porque la ONU tiene otra agenda. Número 2, lo que les decía ahorita. Segunda razón. Ya desde hace más de 20 años
se ha establecido en la década de los 90 mayormente, y yo le voy a traer un programa sobre eso. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación a la protección de que gozan los estudiantes de las escuelas públicas en relación a su práctica de la fe, de hacer clubes de lectura de la Biblia, o clubes cristianos, o clubes religiosos. De la misma manera que en una escuela puede haber un club de matemática, un club de ciencia, un club de deporte, un club de ajedrez, etcétera, etcétera. También puede haber clubes religiosos, y los estados y las escuelas públicas y los directores de escuelas no pueden discriminar, que era lo que estaban haciendo. Que no quieren que la escuela se haga nada que tenga que ver con Dios, porque pertenecen y están reclutados por la agenda del mal. Esto es una lucha espiritual, mi gente. Entiéndanlo. Yo lo que les estoy planteando a ustedes es que el proyecto de la Cámara 1951 no adelanta la agenda del bien. Ya existe jurisprudencia de que ni el Estado, ni las escuelas, ni los directores, ni los maestros, nadie puede discriminar contra un estudiante porque haga una expresión religiosa o porque haga una expresión de fe dentro de una escuela. Eso es un derecho que tiene el estudiante. Y yo leí algunos de los casos hace años atrás, en donde se establece claramente, mira, cuando el estudiante entra a la escuela, no suelta sus derechos constitucionales en el portón de la escuela y entra a la escuela sin derechos. No, el estudiante entra al aula con todos sus derechos, incluyendo sus derechos de la primera enmienda. Y se creó en Estados Unidos y en Puerto Rico la noción de que los creyentes tenían que coger sus derechos religiosos, guardarlos, dejarlos en la casa o meterlos al bulto, y que no podía haber ningún tipo de expresión religiosa dentro de las escuelas. Eso no es así. Eso no es así. Y eso son determinaciones, reitero, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de hace más de 20 años. Pregúntele a Tatito Hernández si él sabe eso, no sabe nada. Pregúntale a los demás legisladores, llámelo. Pregúntale a Jay Fonseca, que se las empuja de que es abogado y sabe mucho. A lo mejor lo leyó, a lo mejor no, yo no sé. Lo cierto es que usted no va a escuchar este análisis. Pregúntele a David Colón, a ver si él sabe. Pregúntele. Y a esos otros programadores. Aquí en el canal del Abogado de la Verdad te traemos este análisis para que despiertes, para que conozcas cuál es la verdad de las cosas y para que no se dejen manipular, mi gente, y para que cojamos conciencia. Hay un abogado famoso y una organización famosa fue la organización que llevó, y no es la única, pero fue punta de lanza, que es el American Center for Law and Justice, y el abogado se llama Jay Sekulow. Pueden ir al internet y ellos tienen una página y pueden ustedes mismos leerlo. Yo les voy a hacer el favor de preparar un video resumiendo algunos de esos casos para que vean en detalle. Nos han mentido con el proyecto 1951. La base legal del proyecto 1951 no vale 2 chavos, está podrido. Tiene un cáncer. Y el cáncer se llama la agenda de la ONU, la Agenda 2030. Porque de salida plantea, sí te doy derechos religiosos, pero son los que me da la gana a mí, hasta donde me dé la gana a mí, a base de la moral. La moral pública. La moral pública es una cosa amorfa. Que hoy esto es moral, mañana es inmoral. O lo que hoy es inmoral, mañana es moral. Es un revolú. Entonces, ¿cómo usted va a supeditar? ¿Cómo usted va a delimitar los derechos religiosos a ese tipo de aguas, ¿cómo es? De arenas movedizas? No, la primera enmienda no se puede fundamentar de esa forma. Y ese es el cáncer que tiene el proyecto 1951
al cual me opongo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.